Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Diego Alejandro Viana y el siguiente video es para la resolución de la actividad 6 del curso Física de Campos de la Fundación Universitaria Católica del Norte. El objetivo del taller es plantear un ejercicio básico de física de campos y por medio del software Modelus plantear el modelo matemático y hacer la simulación. Para este caso escogimos un ejercicio de movimiento armónico simple cuyo el enunciado es el siguiente. Se tiene un resorte de constante K igual a 75 newtons. Se le ata una masa de 5 kilogramos alcanzando un estiramiento inicial. Si una persona toma el resorte y lo estira hacia abajo 15 centímetros, determinar lo siguiente. El estiramiento inicial, el periodo de oscilación, la frecuencia de oscilación, la velocidad angular, la ecuación del desplazamiento y la velocidad del sistema en un tiempo t. Bueno, ya estamos en Modelus. Aquí vamos a plantear el modelo matemático del ejercicio y vamos a hacer la simulación. Y en este caso la vamos a hacer para el punto E, que es para la ecuación del desplazamiento. Entonces en la simulación vamos a poder ver en qué posición se encuentra la masa con el resorte en determinado tiempo. Entonces vamos a iniciar con el modelo matemático. Yo por aquí ya tenía las fórmulas, ahorita las vamos a explicar. Vamos a pegarlas aquí en modelo matemático y le damos al botón interpretar, que él me va a decir si el modelo está correcto. Aquí me dice modelo correcto, entonces ya podemos empezar a trabajar. Entonces, estas ecuaciones que tenemos acá son las siguientes. Y sub 0, que es para calcular el estiramiento inicial, T, que es para calcular el periodo de oscilación, F, la frecuencia de oscilación, W, la velocidad angular, Y, la ecuación del desplazamiento en un tiempo t, y V, la velocidad en un tiempo t. Entonces, después de que ya tenemos el modelo matemático, vamos aquí a parámetros. Entonces, aquí en parámetros nos va a arrojar todas las variables que nosotros necesitamos o me muestra más bien los datos de entrada para el ejercicio o para este sistema. Entonces me muestra M, que es la masa, G, que es la gravedad, K, que es la constante del resorte, y A, que es la amplitud. En este caso, el ejercicio, en este ejercicio, todos estos son constantes. M, que es 5 kilogramos, G, que es la gravedad, que es 9.8, K, que es 98, y la amplitud, que es de 15 centímetros. Entonces vamos a empezar a ingresar todos estos valores de entrada al sistema. M me dice que es 5 kilogramos, G, que es 9.8, K, el ejercicio me dice que es de 98, y la amplitud me dice que la persona inicialmente lo estira 15 centímetros. Le vamos a decir que es 0.15 para convirtiéndolo en metros, ¿sí? 0.15 metros. Vamos a minimizar esto. Aquí, bueno, para poder verlo un poquito mejor, vamos a pintar las variables aquí. Entonces yo le voy a decir que esta es T, que esta es F, que esta es W, Y, V, perdón, V. Aquí vamos a pintar el tiempo. Y esta vamos a borrarlo. ¿Sí? Entonces, como vemos, él ya me hizo un cálculo con estos datos que yo tenía. ¿Sí? Entonces, en teoría, esta sería la solución al ejercicio. La posición inicial, bueno, vamos a darle aquí la posición inicial también. Vamos a ver la posición inicial, que es Y sub 0. Me dice que la posición
que la posición, el estiramiento inicial, perdón, es de 0.5 metros. ¿Sí? Después de que se cuelga la masa de 5 kilogramos, el resorte se estira 0.5 metros. ¿Sí? Entonces esa es la solución a la primera pregunta. Luego sigue T, que es el periodo de oscilación, dice que es 1.42, es decir, cada 1.42 segundos el resorte hace una oscilación. Luego vemos la frecuencia, que es 0.70, la velocidad angular 4.43, Y, que es 0, menos 0.15, o sea, la posición es 0.15, ese menos significa que está, que es en el, que es negativo, o sea, es hacia abajo, es hacia abajo. La velocidad es 0 y T es 0. ¿Por qué la velocidad es 0? Porque todavía no se ha empezado a mover el resorte, ¿sí? Apenas estiró, pero aún, digamos, la persona no ha soltado el resorte y no ha iniciado un movimiento. T es 0, no hemos empezado a contabilizar el tiempo para que, eh, en el tiempo de oscilación. Entonces, ya nos dio un cálculo inicial. Vamos ahora a configurar la tabla para que nos muestre también los valores, y en la simulación vamos a ver cómo cambian. Entonces vamos a decirle que me muestre T, que me muestre, T es tiempo, T mayúscula, que es el periodo de oscilación, que me muestre la frecuencia, que me muestre y que me muestre la velocidad. ¿Sí? Vamos a hacer la simulación con estos datos. Y vamos a insertar un objeto también que nos va a servir para verlo de forma más gráfica. Entonces le decimos que en el eje X me muestre el tiempo y que en el eje Y me muestre la posición. Vamos a darle una escala de 20 y 500. Listo, vamos a decir que pinte de rojo la línea y vamos a hacer la simulación. Vamos a empezar a hacerla. Entonces, le damos play. Ahí me hizo la simulación. Esta línea representa el movimiento del resorte, ¿sí? Entonces aquí está, está en cuando se encoge, o sea, lo máximo que se encoge, y aquí se vuelve a estirar hasta llegar a la posición donde estaba inicialmente, que era 15 centímetros por debajo. Y aquí en la tabla vemos la simulación de todos los datos. Entonces, me muestra el tiempo, me muestra T, que siempre va a ser 1.42, porque me dice que cada 1.42 segundos va a realizar una oscilación. Y esto lo podemos comprobar de la siguiente manera. Si volvemos a la simulación y vamos adelantándola poco a poco, entonces en este punto T es igual a 0. ¿Sí? Si vamos adelantando la simulación, T va aumentando, en este momento es 0.50, 0.60. Ahí vemos en las variables que nos pinta. Y aquí, en el punto más bajo, T es igual a 1.40, que coincide más o menos con el periodo de oscilación T, que es 1.42, y son muy similares. Ahí hay una pequeña diferencia, pero no es despreciable. Entonces, y si vemos en este punto donde está el lápiz en estos momentos, ahí el resorte ya hizo una oscilación. Entonces coincide el resultado con la simulación. Cada 1.42 segundos el resorte hace una oscilación. La frecuencia, que nos dice que más o menos cada que cada segundo el resorte hace 0.7 oscilaciones. ¿Sí? O sea, no alcanza a hacer, en un segundo no alcanza a hacer una oscilación completa. Y esto es coherente con el tiempo de oscilación, que nos dice que apenas una oscilación completa la hace 1.42, cada 1.42 segundos. ¿Sí? Entonces coincide con lo que nos dice la frecuencia, que dice que en un segundo no la alcanza a hacer completa.
nos muestra también la posición Y. El valor negativo es simplemente nos dice en qué posición está, ¿sí? Si es negativo es porque el resorte está abajo, y si es positiva es porque el resorte subió con la masa. Entonces, inicialmente Y es igual a 0.15 centímetros. ¿Por qué? Porque la persona estiró el resorte perdón, sí, 15 centímetros, lo estiró 15 centímetros o 0.15 metros. A medida que avanza el tiempo, esa distancia cambia, ¿sí? Cuando la persona lo suelta, el resorte empieza a contraerse, y esa posición inicial también cambia. Entonces va 0.15, llega a 0, por aquí tiene que llegar a 0, aquí 0, en el segundo 3.20 el resorte es 0, perdón, la posición es 0, o sea, si lo pintamos en el plano cartesiano, está en el origen, ¿sí? Entonces en la simulación estaría en este punto, ¿sí? En este punto, más o menos en este punto, sobre el eje X. Y así sucesivamente, esa posición va cambiando y siempre va a oscilar entre 0.15 negativo y 0.15 positivo, ¿sí? Hay una ley de conservación de energía. Y al igual, la velocidad. La velocidad también varía respecto al tiempo. Y en la tablita nos pinta los valores de eso. Entonces vamos a agregar otro objeto por acá que nos va a ayudar a visualizar un poco mejor esta simulación. Le vamos a decir que pinte Y, que es la posición. Un valor máximo de 20 y un valor mínimo de 20, ¿sí? Y vamos a verlo. Reiniciamos la simulación. Y este objeto nos va a ayudar a visualizar un poquito mejor cómo se comporta el resorte. Bueno, me equivoqué dándole los valores aquí. El máximo sería 0.15 y el mínimo menos 0.15, ¿sí? Que eso es Y. Entonces lo ampliamos un poquito. Así. Y vamos a hacer la simulación. Entonces aquí vemos representado más o menos el movimiento del resorte y cómo sube y baja respecto al tiempo y cómo cambia su posición. A partir de estos datos nosotros podemos empezar a experimentar. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, la constante del resorte, ¿sí? Vamos a reducir la constante del resorte, no sé, a 50, por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa. Hacemos la simulación. El periodo de oscilación T nos cambió. Si antes era 1.42, ahora subió a 1.99. Entonces, ¿cómo interpretamos el resultado? Al reducir la constante del resorte, que es K, aumenta el tiempo de oscilación del resorte, es decir, se demora más en hacer una oscilación completa. Cambió también la F, que es la frecuencia de oscilación. Si vemos aquí en la fórmula, F es 1 sobre T, entonces depende de T, y como T cambió, entonces obviamente la frecuencia de oscilación también va a cambiar. Y se redujo, es decir, antes en un segundo hacía 0.7 oscilaciones, ahora solo hace la mitad de una oscilación. Entonces al reducir la constante K, esos valores aumentan. La velocidad angular 3.16, la posición no va a cambiar, ¿sí? La posición siempre va a estar entre 0.15 y menos 0.15.
Y la posición inicial, si vemos, también el estiramiento inicial también cambió. Antes era de 0. Bueno, no recuerdo, pero ya aumentó a 0,98 metros, o sea, es casi un centímetro. Perdón, es casi un metro, casi un metro. Entonces vemos que cambiando la constante K, el resorte, cuando reducimos la constante K del resorte, quiere decir que el resorte tiene más resistencia a la deformación. Es digamos, lo más rígido. Y así de esta manera podemos jugar también con la masa. Por ejemplo, si le ponemos una masa de, no sé, vamos a aumentarla a 50 kilogramos, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Y vemos que al aumentar la masa, o sea, al aumentar esa masa, eh, obviamente también todos los valores cambian porque dependen de la masa, la posición y el estiramiento inicial depende de la masa, el periodo de oscilación, y si cambiamos el periodo de oscilación va a cambiar la frecuencia, la velocidad angular y la posición respecto al tiempo y la velocidad respecto al tiempo. Entonces en la simulación vemos que esas oscilaciones son muchísimo más lentas que antes, ¿sí? Son mucho más tiempo. Vemos que T es 6,28, cada 6,28 segundos hace una oscilación, entonces es muy lento. Y así sucesivamente podemos ir cambiando varios datos, podemos cambiar, bueno, la gravedad si no lo podemos cambiar, a no ser que vayamos, por ejemplo, a experimentar con la gravedad de otro planeta, se puede ser. El estiramiento inicial también lo podemos cambiar. Aquí como ejemplo vamos a cambiarlo, por ejemplo, a 1 metro. Vamos a decirle que es 1 metro. ¿Sí? Bueno, ya el dibujo se me sale de la pantalla, pero para demostrar pues la manera con que interactuamos con modelos y cómo podemos ver de forma inmediata los cambios en el sistema, variando eh, en ciertos porcentajes los valores iniciales o las entradas. Bueno, finalmente presentamos algunas conclusiones del ejercicio realizado y del trabajo. La primera es que el estiramiento inicial del resorte no afecta a ninguno de los otros cálculos, aunque la constante K del resorte sí determina la distancia inicial del estiramiento. La segunda es que pudimos ver que cuanto mayor es la constante K, más resistencia tendrá el resorte a deformarse y por lo tanto la velocidad con que vuelve a su estado inicial será mayor. Eso lo pudimos comprobar también con la simulación y cuando cambiamos el valor de la constante K. Y el último, ya a nivel general, es que el uso de modelos me permitió practicar conceptos y verlos aplicados de una forma más gráfica y didáctica y poder hacer experimentos con más facilidad, mayor rapidez y ver el cambio en los resultados de una manera más gráfica. Bueno, eso es todo. Este sería ya el final del video. Muchas gracias, profe y compañeros.